Quien se proponga comenzar con la práctica de la magia, del ocultismo o investigar en profundidad todos estos temas, debe tener en mente que esto no es un pasatiempo, ni algo que debe ser realizado a la ligera, como diversión o experimentación de fin de semana. Esto es un camino de vida y debe ser una elección responsable, no debe tomarse sin una serie de precauciones básicas. A continuación enumero algunas que, en mi opinión, basada en la experiencia y en muchos autores que he leído, deben ser tomadas. Hola amigos, hoy vamos a ver una serie de precauciones para adentrarse en estos temas con total seguridad. Comencemos por la primera, la edad. No es conveniente, en la gran mayoría de los casos, comenzar la práctica de la magia si no se ha alcanzado la adultez. Se deben evitar principalmente los años de la adolescencia. Personalmente, recomiendo no comenzar a hacer magia antes de los 30 y pocos años. Esta precaución no es algo sin fundamento. Para practicar magia se debe tener una estabilidad mínima en los aspectos de la vida y nuestra psiquis debe estar formada absolutamente del todo. El ser humano tiene, como ya hemos visto, 3 cuerpos: el físico, el astral y el espiritual. En los adolescentes, la energía vital de estos 3 cuerpos, principalmente el físico y el astral, está en sus máximos, está como loca, por decirlo de alguna manera. Esto acompaña lo que es la marea de las hormonas, que afecta a estos otros cuerpos. Esta energía, que los puede hacer magos muy eficaces a estos adolescentes, sin embargo está descontrolada. Y como toda energía descontrolada, no se sabe qué resultados puede provocar. O sea, están en máximos de energía, pero no están en máximos de control. Entonces hay que tener cuidado con eso. El mago debe conocer sus energías, saber encontrarlas, saber dominarlas y saber guiarlas. La fuerte energía de la adolescencia es difícil de manejar, y más aún en el caso de personas que, por su corta edad, no han tenido tiempo de realizar un entrenamiento a este respecto. Un caso paradigmático de esta energía descontrolada de los adolescentes y de los niños son, por ejemplo, los casos de los poltergeist. Aquellos adolescentes que quieran introducirse seriamente en estos temas, les recomiendo que comiencen a prepararse adecuadamente, realizando un entrenamiento en temas como concentración, voluntad y autoconocimiento. Todos los magos deben pasar por ello, y si se comienza desde temprano, se llegará a la edad adulta con un bagaje de estos conocimientos muy importante, y allí sí ya puede empezar a trabajar la magia con más seguridad y en condiciones óptimas, porque ha realizado ya todo el entrenamiento previo al mágico en sus años de adolescencia. O sea, adolescentes que quieran comenzar, comiencen a trabajar en estos temas y se estarán preparando de manera genial para poder empezar a hacer la práctica mágica luego. Otro tema que hay que tener en cuenta cuando nos adentramos en estos temas es la condición psicológica. No deben introducirse en la práctica mágica o en la práctica del ocultismo, del esoterismo, del espiritismo, de todo este tipo de disciplinas, aquellas personas que tengan algún tipo de desarreglo psicológico, ni las personas que se encuentren, aunque sea temporalmente, deprimidas. Esta es una regla de oro que no debe olvidarse. Explico por qué. La condición psicológica puede ser agravada con los ejercicios que deben realizarse. Principalmente se puede llegar a padecer una importante distorsión de la realidad. Si partimos de la base de que ya tenemos algún problema y comenzamos los ejercicios, por ejemplo, de visualización, de manejo de imaginación creativa y demás, pueden causar desajustes aún más grandes dentro de lo que es la realidad estándar, por así decirlo. Cuando se practica magia se debe controlar cuando se está en modo mágico y cuando se está en la realidad del día a día. La mezcla de esos dos estados o la confusión de esos dos estados puede ser fatal. Lo digo un poco por experiencia propia.
Y esto hace que no seamos operativos en ninguno de los dos mundos. En mi caso yo no he tenido problemas psicológicos, pero sí cuando he comenzado la práctica de los ejercicios, de todo este tipo de cosas, algunas veces uno comienza a tener dificultades para saber dónde está la realidad y dónde está ese otro mundo, o sea, la realidad de todos los días y dónde está el otro mundo. Quien tenga previamente algún padecimiento psicológico o psiquiátrico debe tener mucho cuidado, y al menor síntoma de mezcla de las realidades, de poder discernir entre estas dos realidades, debe desistir del entrenamiento o de la práctica, aunque sea por un tiempo, hasta que las cosas se calmen, estemos mejor y ahí pueda retomarlo si lo desea. Tampoco es aconsejable entrar a la magia, entrar a este tipo de temas, si se está en un estado de salud malo. Ya no hablo de salud mental, sino físicamente hablando. Es mejor primero recuperarse y luego comenzar la práctica mágica. Todas estas disciplinas requieren de una energía que si no estamos bien físicamente, esa energía nos la va a restar de nuestra recuperación. Entonces no es negocio. Primero debemos recuperarnos, estar en buena forma físicamente y luego podemos empezar con nuestros ejercicios. Otro tema. Para quienes no es bueno comenzar este tipo de estudios, de prácticas, para las personas que utilicen drogas. A pesar de que en algún momento se pusieron de moda las drogas como puentes a otras realidades, se desaconseja la práctica mágica seria. Las drogas, aunque pueden servir para conseguir rápidamente estados alterados de conciencia, tienen el inconveniente de que nos quitan poder, nublan los sentidos, alteran la razón. El mago busca resultados en su trabajo en el cual él está a cargo, no las drogas. Una persona que está bajo el efecto de las drogas nunca tendrá el dominio de lo que está realizando, ni siquiera el dominio de sí mismo. Las drogas se desaconsejan absolutamente durante la práctica mágica y por los efectos nocivos del cuerpo físico se desaconsejan en general su uso, obviamente. Estamos hablando de las drogas llamadas ilegales. Cuando se va a hacer magia tampoco es bueno si estamos tomando drogas aunque nos las recete un médico. Cualquier tipo de droga que nos pueda hacer confundir nuestros sentidos no es bueno si empezamos a trabajar este tipo de temas porque pueden complicar aún más la distorsión de la realidad si no sabemos manejar todo esto. Cualquier cosa que nos hace dependientes nos resta poder. Si tenemos una adicción, estamos restando poder a nuestra personalidad. Y el poder del mago no puede ser menguado por el uso de las sustancias. Además, el cuerpo físico debe estar en plena forma para poder actuar mágicamente. No lo dañemos. Para conseguir estados alterados de conciencia, que son necesarios para la práctica de la magia, por ejemplo, el mago serio, el mago que quiere trabajar a largo plazo, solo utiliza la meditación. Sí, ya sé, muchos me van a decir es el método más largo, el más trabajoso, pero es el método que siempre funcionará, guiado por nuestra voluntad y minimizará las experiencias negativas en muchos aspectos. La meditación es un proceso mucho más largo. Debemos hacer un entrenamiento quizás más importante, pero a la larga es el mejor de los métodos. Otra cosa que debemos tener en cuenta, si nos metemos en estos temas, es buscar la magia, los poderes, los llamados poderes psíquicos o demás, para conseguir solo poder o conseguir fines egoístas o para poder llamar la atención, al fin y al cabo, ¿no? Quien se introduce en la magia para conseguir sus fines egoístas tiene grandes posibilidades de fracasar. El poder que da la magia no debe utilizarse para doblegar la voluntad de los demás o para hacer algún tipo de daño. Normalmente quien busca en la magia el camino corto para lograr estos objetivos egoístas no obtiene resultados, o si obtiene resultados
Tiene como un contraefecto bastante chungo, por llamarlo de alguna manera. Y las personas normalmente que buscan poder o que buscan este tipo de cosas lo intentan durante un tiempo y abandonan rápidamente porque se dan cuenta que no es el camino. Y esto es lo mejor que les puede pasar. Lo peor es que siguen perseverando en temas mágicos, en temas ocultistas y que obtengan a base de ejercicios algún tipo de poder y se conviertan en magos. Y generalmente si sus intenciones no son buenas van a ser magos negros, con todo lo perjudicial que tiene todo esto, tanto para el propio mago negro como para los demás, obviamente. Tampoco es conveniente, es peligroso de alguna manera querer practicar magia para contárselo a los demás, para llamar la atención, como decíamos. El secreto y la discreción son básicos a la hora de la práctica mágica. Nunca se debe hablar de nuestros trabajos. El hablar sobre el tema solo restará posibilidades de éxitos. Solo se puede hablar si es necesario para aprender o compartir experiencias con personas que estén en el mismo camino de la magia o quien nos guíe en el camino. Yo lo que intento explicarles es que cuando trabajen en magia nunca hablan de los trabajos en particular que hagan. ¿Por qué? Por una razón práctica. Si contamos aquello que queremos conseguir, el hablar sobre lo mismo le va a restar energía. Entonces los resultados que se van a conseguir van a ser peores o no se van a conseguir resultados. Hay que saber guardar el secreto si se trabaja en todos estos temas y no buscarlo como una manera de llamar la atención en una fiesta, por ejemplo. Esto es una parte también del entrenamiento y del crecimiento mágico. El secreto es muy importante. Finalmente, no se aconseja la práctica mágica a quienes no sean perseverantes, a quienes quieran resultados inmediatos o quieran saltarse pasos. Las personas ansiosas, las personas impacientes, normalmente no van a conseguir muchos resultados. Si encuentran que poseen alguna de las características nombradas, la impaciencia y demás, no inicien un camino de preparación mágica, solo lograrán perder el tiempo. Trabajen primero para corregir ese tipo de características en su personalidad y luego, si quieren, sí ya pueden comenzar sobre otra base lo que es una práctica mágica. Según mi experiencia, lleva varios años de preparación hasta que podamos hacer algo con resultados palpables. Si piensan ser magos en 3 días, les cuento que no les va a funcionar. Esto lleva práctica constante, durante un buen tiempo, y hecha de manera adecuada. Tampoco funciona el saltarse algunos pasos del entrenamiento que podamos hacer. En los pasos de crecimiento correctos, yo me baso mucho siempre en el entrenamiento mágico que propone Franz Bardon, que se los aconsejo porque realmente es uno de los mejores que he encontrado. Cada paso genera lo que se necesita para obtener éxito en el siguiente. O sea, si se saltan un paso, fracasarán en el siguiente. Eso es algo seguro. Es como intentar construir una casa con paredes sin haber hecho los cimientos. Las paredes caerán, o poner el techo sin las paredes. En el mejor de los casos no pasa nada. No resulta nada de todo lo que trabajan. En el peor pueden ser perjudicados física o psicológicamente. Bueno amigos, espero que tomen en cuenta estas cosas antes de considerar ingresar en un aprendizaje serio, en un camino mágico serio a largo plazo. También si piensan adentrarse en temas esotéricos, ocultistas, tengan en cuenta todas estas cosas, les va a venir bien. Piénsenlo si piensan empezar o si ya están en aprendizajes de este tipo. Corrijan lo que sea necesario y después pueden seguir su camino, ya con otra base y con otra seguridad. Amigos, espero que estas recomendaciones les sean útiles y si no las siguen, por lo menos que sepan que se corren algunos riesgos.
Saludos y nos oímos en el próximo video.